Les doy la bienvenida, pero con mucho gusto en mi corazón y ya listos aquí mi esposo y yo para compartir en esta noche la condición de una iglesia que, bueno, sabemos que el Señor exhorta a 4, porque ya la iglesia de la Odisea definitivamente ya había sacado al Señor de la iglesia. Por eso vemos que Él está a la puerta y llama. Y vamos a dar un tema en esta noche acerca de la iglesia de la Odisea, que pues todos los mensajes de exhortación con Dios son bastante fuertes, pero aquí ya vemos que es una iglesia miserable, pobre, ciega, desnuda. Wow, estaba en ruinas, en otras palabras, espiritualmente hablando. Bueno, vamos a dar lectura, Max, en Apocalipsis 3. Son algunos versículos, pero es necesario leer todo el contenido para entender mejor por qué Dios va a mandar juicio si no hay arrepentimiento. Quiere decir, Max, que mientras Dios nos esté hablando y todavía nosotros oigamos y obedezcamos, hay oportunidad. Pero hay un tiempo en que no la hay. Pero esto, primero, la iglesia de la Odisea. La Odisea, el significado es el juicio del pueblo. Wow. ¿El pueblo cuál? El juicio que Dios va a hacer al pueblo si no obedecemos. En el 3, del 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una palabra muy fuerte de Dios, pero es que también el corazón es durísimo, es una piedra. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, lo opuesto a bienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Para los que dicen que Dios no castiga, ¿verdad? Que Dios no reprende. Bueno, entonces está mal la escritura. Y luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es importante. Los 7 mensajes empiezan así: escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel los 7 mensajes y terminan igual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, ¿por qué Dios manda este mensaje al ángel? Porque el ángel es el pastor de la iglesia. Y el ángel, y como pastor, tiene que ser un buen pastor. Por eso las 7 iglesias, los 7 mensajes van dirigidos a las iglesias. Y hago una pequeña comparación. Esta iglesia era muy rica materialmente hablando. Se dice que ahí hubo un terremoto tan grande que acabó con la ciudad completamente. Y esta ciudad fue reconstruida por los mismos ciudadanos, no por el gobierno, por los mismos ciudadanos. Entonces era muy rica. Esto indica cómo el dinero y las riquezas, tantas veces, en su mayoría, la gente se hace ciega y sorda a la voz de Dios. Y esta es la condición, por eso se llama el juicio del pueblo, y eso significa la Odisea. Amén. Yoli, lo que
yo noto aquí es que esta es la primera iglesia de todas las iglesias donde hay pura cizaña adentro. Ajá. Recuerda la parábola allí en Mateo, ¿no? Donde 13. Dice, donde estaba el trigo y la cizaña creciendo juntos. Esta iglesia es una iglesia que había pura cizaña. Quiere decir, Jesucristo, su promesa era donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará en medio. Aquí en esta iglesia, Cristo está afuera de la iglesia. Correcto. Quiere decir, ¿dónde están los 2 o 3? No hay. No hay. Y parece que el pastor, el ángel de la iglesia, ni aún estaba convertido. Y eso es una tristeza, porque lo que estamos mirando hoy en día, miramos que existe la profecía que la Biblia nos muestra que se está cumpliendo, porque ¿sabes qué, Yoli? Estas 7 iglesias no solamente muestran los problemas que tenía adentro, estas iglesias muestran también los problemas de las iglesias a través de las edades. Correcto. Describe exactamente cómo está la iglesia. Y esta iglesia de Laodicea, nosotros miramos, muestra la iglesia de los últimos tiempos. Esta es la iglesia donde literalmente está tan rica o se cree muy rica que ya no hay creencia. Su fe no está basada en ninguna cosa sino en su propia persona. Sí. ¿Sabes? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Así es. Y fíjate que en Mateo 13 tú hablabas de la cizaña. Pero en Mateo 13, cuando el Señor da la interpretación de las parábolas, dice que los hijos de la cizaña son los hijos del malo. Y la buena semilla somos nosotros. Exacto. Los hijos buenos, los hijos de Dios somos la buena semilla. Yo di una predicación la semana pasada, creo, antepasada, acerca de esto. Pero sí, claramente el Señor dice que son cizaña. Que son cizaña y que aquí en Mateo 13, la cizaña son los hijos del malo, tristemente. La única cosa que Dios todavía está dando oportunidad a esta iglesia. Y fíjate que dice que compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 8, donde dice que la iglesia, la esposa se ha preparado con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, Max, recuerda que son las vestiduras interiores, las vestiduras de lino fino. El otro día compartí también algo de eso. Entonces, blancas quiere decir también son la vestimenta del sacerdote. Amén. Es la vestimenta interior. Entonces quiere decir, por eso dice Dios. Y fíjate que ahí en esa ciudad de Laodicea, ahí se fabricaba el colirio, el agua tibia, porque eran aguas termales, pero esta era agua tibia. Y el agua tibia provoca náusea y vómito. Entonces el colirio también se fabricaba allí en Laodicea. Y Dios es tan lindo, Dios. Él nos habla de una manera tan sencilla que nosotros podamos entender el mensaje. Y por eso es la Odisea, porque es el juicio del pueblo. Si no se arrepiente, Dios tiene un juicio duro para esta situación de tibieza. ¿Sabe, Yoli? Si nosotros leemos las otras iglesias que se están en Apocalipsis, la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Lo que uno cree, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en nosotros se produce vida, la vida de Dios, porque nosotros activamos, pues Espíritu Santo activa la palabra viva en nosotros. La única cosa es que en las otras iglesias ves que Dios está hablando a los diferentes miembros de la iglesia que su fe estaban puestas en falsas enseñanzas, ¿no? Falsos profetas y profetizas y todo. Entonces tenían que regresar y poner su fe en la palabra.
Aquí donde estabas diciendo acerca de el consejo es ir a comprar este oro. Este significa ir a comprar, significa un sacrificio que uno tiene. Claro. Esa iglesia, aunque había mucho altivez, había soberbia, la cosa es esto, que todavía con todo eso Dios da una oportunidad. Si una persona hace su esfuerzo, se sacrifica y busca la palabra de Dios, Dios le da una oportunidad de arrepentirse. Así es. Si sus corazones sí estaban cauterizados, pero no de tal grado que no había oportunidad de arrepentirse. Tristemente, hoy en día, Yoli, como dice allí en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, que la apostasía sería la evidencia de la caída de la iglesia del próspero tiempo. Iglesias que se apartaron a Dios, no de sus iglesias, están en sus iglesias, pero se apartaron de Dios. No, muchos sí se apartan de las iglesias. Sí, exactamente. Pero lo que quiero traer es que hay iglesias enteras que son pura cizaña, como Laodicea, porque las personas se creen muy ricos. Dice la palabra de Dios, dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de una caída, el altivez. Y dice la palabra, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, mucha gente dice que tienen fe en las iglesias y que son nacidos de nuevos, tienen el lenguaje y todo eso. Pero, ¿sabes una cosa, Yoli? La fe de uno, si está puesta en la palabra, produce nosotros las obras de Dios. Dios nos mueva, los activa a nosotros. Amén. A buscar las almas. En la última programa estabas hablando cuánto amas las almas. Y así debe ser en el creyente. El creyente está buscando almas perdidas. Claro. Y ese es casi todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y incluso yo he compartido que el Señor me ha indicado, así como a los apóstoles, que fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora nosotros tenemos que ir a las ovejas perdidas del cuerpo de Jesucristo. Así es. Ajá. Wow. Aquí hay un versículo en Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 15, es con referencia pues que fíjate que aquí podemos decir que ya ni siquiera es apostasía. Ya estaban fuera completamente. Sí, exacto. Ya no era apostasía porque pues en la apostasía sabemos que mucha gente se congrega y mucha gente piensa que tiene salvación y que está bien, pero no es así. Pero sí, ahora la apostasía significa también apartarse de la fe. Tú puedes estar en una iglesia o fuera de una iglesia, como ahorita hace mucho creyente. No, yo aquí en mi casa oro, yo adoro y que... Esa es apostasía, pueblo, si tú me estás escuchando, porque Dios dice que no dejemos de congregarnos. Dice aquí en el 9:15 de Oseas, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Wow, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Wow. Ahora, aversión. Esta palabra es asco, repugnancia, vómito. Lo que estamos leyendo de la tibieza de esta iglesia de la Odisea, en donde ya Dios no estaba ahí. Ya lo habían sacado, ya lo habían echado fuera. El peligro también es, y lo que vemos, esta condición no es solamente para estos días, Max. Esta condición siempre ha existido. Yo compartía la semana pasada acerca por qué Dios soltó a Antíoco Epifanes y por qué va a soltar al anticristo. Es por la grandísima apostasía de que han echado fuera de sus vidas a Dios. Eso es muy serio. Pero más serio también es el engaño que el diablo ha puesto
en tanto creyente, ¿ok? Creyentes que piensan que tienen salvación y no la tienen. Hay creyentes, mira, y cabe mencionar esto, hay creyentes que no oran, que no leen la Biblia, si quieren se congregan, si no quieren no se congregan, no diezman. Wow, muy seria la situación. No toman la cena del Señor. No toman la cena del Señor, es correcto. O sea, no hace nada, adorar a Dios en unidad. Sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Convivir Exacto. los hermanos en unidad. Eso es lo que Dios quiere y pide de nosotros, pero es caminar en el Espíritu. Esta iglesia ya había sacado a Dios de sus vidas y de la iglesia. Wow, y como dices tú, ya había ahí pura cizaña. Imagínate cómo era todo aquello. Ay, santo. Puedes imaginar, Yoli, en la iglesia en sus primeros días, Sí, la amén. iglesia primitiva, para decirlo así, es casi inconcebible que una iglesia podía convertirse como la iglesia de Laodicea, que literalmente echa fuera del Señor. En ese tiempo, cuando la iglesia estaba en su pureza, ¿no? Cómo podía existir, pero sin embargo había una, y esa es la iglesia que estamos hablando. Nosotros tenemos que ver que tenemos que tener cuidado en lo que creemos. ¿Sabes que hay tanta gente que no leen la Biblia, Yoli? Ellos, su creencia está basado en lo que oyen en la televisión. ¿Cuántos falsos están en la televisión predicando falsas enseñanzas? Hoy, esta mañana, nosotros oímos uno que literalmente era blasfemia, que lo que dijo en la televisión. Y sin embargo, tiene un próspero ministerio de televisión. Yo no estoy hablando de cristianismo, pero tiene una próspera programación donde recibe muchas donaciones, ¿no? Sin embargo, yo digo, los oyentes que no leen la Biblia escuchan personas como él. Oh, sí. Y sin saber, ellos van predicando las blasfemias que él está diciendo. Sí, correcto. Es espantoso. Y esas blasfemias, la gente que los predican inocentemente porque no leen la Biblia, no saben lo que están haciendo. Están repitiendo blasfemias del diablo, porque eso es lo que es. Sí, pero también Dios dice que va a pedir cuentas a los que oyen. Qué chiste si nada más es el blasfemo o el falso que está enfrente. Mira, aquí en Hechos, 27, no, es 20:27, ya lo tenía. Lo voy a leer porque Max, esta situación siempre ha existido, siempre ha existido, de la apostasía, de los falsos y de todo esto. Por ejemplo, aquí dice Pablo, por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y obispos, si tú te vas bien, estudiamos, es un pastor. Un obispo, ¿verdad? Es un sobreveedor. Entonces, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Wow. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A los discípulos. Bueno, los seguidores del Señor. ¿Qué es el problema?
nuestra falta de dedicación, de consagración y nuestra falta de buscar lo que la palabra de Dios nos habla. Y ahorita más que nunca, pueblo, yo se los digo por el Espíritu Santo, los días son muy peligrosos. Escudriñen la palabra. Decías tú ahorita de este hombre que escuchamos en la Biblia. Dice que Cristo era pecado. Cuando estaba en la... ¿Cómo va a ser pecado? ¿Cómo va? Es insólito. Se convirtió en pecado, sí, dice él. que él se convirtió en pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendas expresiones! Y ahí están. Y ¿sabes qué? Y escriben libros y venden libros por millones, porque él mismo lo ha dicho. Digo, como también el pueblo, a el pueblo que no le gusta vivir. Hay gente que dice, ay, ustedes hablan mucho del diablo. No, nosotros no. Dios. ¿Sabes tú quién es tu enemigo más acérrimo y más feroz? Es Satanás. Él va a hacer todo lo posible para desviar al pueblo de Dios de Jesucristo. ¿Y qué es nuestro problema? Pecado. No es problema, porque ahora dicen, cuando hacen la oración de arrepentimiento, perdóname todos mis errores. No, se dice perdóname todos mis pecados, la pudrición de mis pecados. ¿Por qué? Porque el pecado apesta delante de Dios. Pero está todo tan tergiversado, de verdad que necesitamos instruirnos, consagrarnos y humillarnos delante de Dios. Usaste el libro de Oseas, allí de Gilgal, todo esto, ¿no? Pero también... Allí dice en Oseas. Antes que se me olvide, perdóname, Max, por esta vez. ¿Sabes qué dice? Que en Gilgal, ¿qué fue Gilgal? Gilgal fue donde Josué circuncidó al pueblo. Amén. Ahí se rebelaron. Y Gilgal también significa círculo, rodar, generación. Entonces, este pueblo que no es de Dios, que dicen ser de Dios, están rodando, nada más están rodando, como piedras que ni saben a dónde van. ¿Cuánto te interrumpí, Max? Porque... Sí. No, es muy importante eso. Exacto. Y sabes que me da información por algo que voy a tratar más adelante. Amén. Pero lo que quiero traer, Yoli, es que allí dice en Oseas, tal como sacerdote, así es el pueblo. Entonces, tal como era ese ángel que estaba en Laodicea, así era el pueblo. Sí. Y si la gente sigue hombres y no a Cristo. Y ese es el problema que nosotros estamos viendo hoy en día. Sí. Uno vive por fe y fe en la palabra de Dios. No me da la esencia la palabra de Dios a creer como yo quiero y poner mi fe a donde yo quiero ponerlo. Correcto. O escoger el tipo de enseñanzas que yo quiero. La Biblia me muestra que yo tengo que tomar todo el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios es el que me purifica, que me justifica delante de Dios y me presento con esos mantos blancos interior que estás hablando. Me recuerda, ahorita que estamos en este tema, en una ocasión, en una mega iglesia, se empezaron a hablar lenguas, el pastor empezó a hablar lenguas y tú entendiste porque estaba hablando lenguas en alemán, tú hablas un poquito alemán, entiendes, cuando estuviste allá. Y yo me acuerdo que te acercaste al pastor, tú también como pastor, para decirle que ¿Cómo fue ya no está en este planeta, gloria a Dios, porque no me alegro de que no esté aquí, de que entre haya menos herejes, mucho mejor. Qué soberbia tomó, qué actitud, ni en cuenta, como diciendo, ¿tú quién eres para decirme? Mira, pues ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Si nosotros queremos agradar a Dios, entonces tenemos que ser humilditos, como hace falta la humildad. Sí, parece, Yoli, no por nada. Le dije que yo conocía un poquito, que él estaba hablando alemán. Y yo conocía poquito. Su soberbia era de tal manera que ni quería escuchar el mensaje. Sí, y no le dije. Simplemente yo le dije, pues quédate con nada, porque no te lo voy a decir. Yo me quedé sorprendido. Y era de ver mensaje a la iglesia, ¿verdad, Max? A la mega iglesia. Sí, pero lo que quiero traer, Yoli, es que predica que
puede hablar en lenguas y que todo eso, y cuando viene una interpretación, ni da oportunidad, ¿no? Ahora, yo no estaba, mira, yo no lo hice en público, No. yo me aparté cuando ya había terminado el culto. No era algo que yo estaba tratando de exhibirme, no era nada de eso. Yo esperé hasta el último para decirle a él qué más adelante podía decir a la iglesia. Pero su actitud fue chocante. Bueno, entonces... Y esa es la cosa que yo puedo ver. La iglesia es una iglesia que debe caminar en humildad. Todos los días tenemos que estar delante de Dios confesando nuestro pecado. Y ¿sabes qué? Nuestros pecados están perdonados cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Y nos apartamos del pecado. Ándale, eso sí. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Hay tanta falsedad, de verdad, hay tanto pueblo. Abran sus ojos espirituales, por favor, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Así que yo esta noche vamos a orar, pero antes de orar tenemos solamente 2 minutos, pero ya saben que nosotros queremos aprovechar al máximo este tiempo. Algo que tengas que decir, Max, y luego para orar, para gente que quiera arrepentirse. Bueno, yo quiero traer algo muy importante. Nosotros estamos viviendo últimos tiempos y queremos que las personas se arrepientan, que buscan a Dios, porque pronto va a venir el Señor. Tú estabas hablando de un texto que Jerusalén sería rodeado de sus enemigos y dice, mira arriba porque ya viene Cristo en las nubes. Tu redención está cerca, es lo que dice el Señor. Bueno, vamos a orar. Yo quiero invitarlos, ábranle su corazón a Dios. No hagamos lo que hizo la iglesia de la Odisea. Amén. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te alabamos, te bendecimos. Espíritu Santo de Dios, hemos compartido tu palabra y queremos esforzarnos, Señor, a hacerlo conforme a tu voluntad, Padre, no conforme a nuestra voluntad. Aquí están las almas que quieren arrepentirse delante de ti, pero te damos gracias por este precioso tiempo, dándote la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bonito es de veras compartir la palabra del Señor, porque nosotros verdaderamente amamos, amén, de verdad, amamos las almas. Y yo les digo algo en estos segundos. No somos muy queridos y por el pueblo, pero eso no me interesa. A mí el que me interesa, ¿sabes quién es? Mi papi, y predicar la verdad. Amén. Bendiciones. Les amamos y por eso compartimos con ustedes la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén.